Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas, bienvenidos. Esta es una nueva emisión, nuestro capítulo número 3 de nuestra temporada número 27. Esto es Lecturas Asombrosas a través de Radio Universidad USEC. Es jueves 16 de noviembre. Estamos en la efervescencia, voy a mostrarles aquí el afiche, Viviendo en Chile, la versión número 42 de nuestra Feria Internacional del Libro de Santiago, que se realiza en la estación Mapocho. Pueden seguir visitándola hasta el domingo 19, ¿cierto? Donde podrán encontrar ahí las editoriales, los escritores que están participando en esta nueva versión, donde el país invitado es Panamá. Recuerden que en Lectores en Tránsito está toda la información, escritores chilenos y extranjeros que están participando de esta Feria Internacional del Libro de Santiago, nuestra FILSA 2023. Así que invitadísimos ahí para encontrarnos en torno al libro, la literatura, la lectura y todo lo que pasa ahí en la estación Mapocho. Estamos con un invitado de lujo. Tengo el privilegio de estar conversando por segunda vez en este 2023 con el escritor chileno Claudio Suárez Cruzat. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estaba recordando, Claudio, que nuestra primera conversación fue acerca de tu primer libro que se publicó el año pasado por Simplemente Editores, en El Óvalo de Luz, una conversación muy bonita donde pudimos conocerte, conocer ese proceso, y en menos tiempo del que yo me imaginé estamos conversando nuevamente contigo, pero esta vez con nuevos relatos, con nuevos cuentos en este nuevo libro, Fugitivo en la Ruta Serna. Ven ahí, 9 relatos. En el primero habían 10, en este hay 9 relatos que nos invitan, ¿cierto?, a los lectores a repensar cómo estamos viviendo en este siglo XXI, con personajes principales, ¿cierto?, que son varones muy identificables. Así que de eso vamos a conversar hoy. Les recuerdo que Claudio fue hasta el año 2022, ejerció la hermosa e intensa profesión de cirujano de cáncer de pulmón y desde el año pasado está dedicado 100% a la literatura. Es magíster de escritura creativa y ha participado en diversos talleres. Esta es su segunda incursión, esta publicación también por Simplemente Editores, así que es lo que nos convoca. Para contextualizar, Claudio, la lectura de estos 9 cuentos y de algunas conversaciones que has tenido con colegas, quiero que nos definas y nos cuentes por qué tú llamas a cierta generación la generación bisagra. Eso me gusta mucho. Es un tema del que la gente no ha estado suficientemente pendiente, creo yo. La generación bisagra es para mí el grupo humano masculino que transitó desde los años 60, donde el patriarcado no era un tema, era la realidad, con familias en las que las mamás estaban en la mayoría en su casa porque no trabajaban, el macho proveedor salía y volvía y le tenían la mesa servida y todo eso. Bueno, en que ningún hombre se paraba de la mesa a llevar los platos a la cocina porque la mamá y las hermanas hacían ese trabajo. Nacido en ese mundo, en el mundo en que el patriarcado impedía que las mujeres se educaran para tener menos problemas. Eso era en el fondo. Desde ese mundo hasta el mundo en que vivimos hoy, en que las mujeres, en que el patriarcado retrocedió.
Uno, por oposición del hombre moderno, creo yo. Dos, por oposición de las mujeres. Tres, por oposición del movimiento feminista. Cuatro, por la movilización y exigencia de derechos de la comunidad LGTBIQ. Todo esto en conjunto desplazó los derechos adquiridos por la fuerza o por imposición educacional durante siglos. Y entonces el hombre moderno, el hombre del siglo XXI, tiene que adaptarse a este mundo distinto del mundo que le enseñaron. Esa generación, que hoy día tiene entre 55 y 80 años, esa generación es lo que yo denomino generación bisagra, la que tuvo que hacer el cambio, la que decía palabras hoy día inaceptables, como que a los niños, si se quejaban de algo, o si les dolía algo, o si lloraban, la frase era, no seas niñita. O sea, cuando la descalificación de los hombres se aprovechaba de usar para una descalificación femenina en la USA, que era nuestro pan de cada día, de eso hasta hoy, que uno no puede decirle a nadie nada, ni de su aspecto personal, ni de si tiene más o menos kilos, ni del color de la piel, ni de sus preferencias sexuales, ni de nada, porque todas las personas son igualmente respetables. El cambio fue tremendo. Y para esta generación de la que estoy hablando, fue difícil, en algún momento doloroso, porque hubo que arrancarse cosas que estaban pegadas muy adentro, y sacarse las cosas que están muy adentro a veces es doloroso. Y muchos de los miembros de esta generación bisagra aún no logran adaptarse y siguen pegados en un rol que ya en realidad no existe. Y esta mirada tan desde el interior, ¿cierto? Porque los dos pertenecemos a esta generación bisagra, tan interna, esta mirada que haces, juega un rol importante en la conformación de los personajes principales que nos presentas en este nuevo libro. Me llamó la atención de que en la mayoría de los relatos eh, nos presentas, ¿cierto? ¿Cómo se llama el protagonista? Tenemos a Jorge, tenemos a Benjamín, tenemos a Sánchez, que son cada uno microuniversos, ¿cierto? Cada historia es tan distinta de la otra. ¿Cuál es el hilo rojo o la trama que los reúne a todos en este fugitivo en la ruta Selknam? Lo que busqué fue escribir un grupo de cuentos que estuviera relacionado con las diversas masculinidades que existe hoy. Todos ellos representan una masculinidad, unas masculinidades peores y unas masculinidades mejores, en opinión de los que lean, no en opinión mía. Yo presento a los peores y a los mejores de la misma manera y trato de ser lo más objetivo. Por lo tanto, uno de repente puede estar leyendo de un femicida y no lo estamos defendiendo ni nada, lo estamos presentando, tal como puede estar leyendo de un protagonista que es homosexual y tampoco estamos diciendo nada de él, sino que solo estamos presentando la situación. Este intenta mostrar todas las masculinidades, que diría hoy que parten en el extremo antiguo del macho patriarcal, hoy día casi igual a lo que se denomina macho tóxico, controlador, dominador, ¿cierto? Hasta una entidad que no se conocía hace mucho y de la que empezaron a hablar los escritores más machistas, esto es divertido, y sería el otro extremo, que se llama macho frágil, que es aquel que ha perdido su importancia, su preeminencia, su capacidad de dominar a los demás y se siente asustado. Y ese macho frágil, ese que siempre tiene temor, que siempre cree que lo está pasando a llevar, que las mujeres lo dominan, etc., ese hombre no sabe reaccionar de una manera racional. Como está tan asustado, siempre reacciona con violencia. Y entonces, en postura de algunos, el macho frágil dependería del macho frágil, quiero decir, dependería la violencia intrafamiliar, los femicidios, los maltratos, los abandonadores, los abusadores. Y
y ellos intentan poner la tesis de que el macho más tradicional, pero traído a un punto de equilibrio, o sea que a medio desarrollo, sería un tampón en las relaciones humanas. Este hombre moderno, pero aún con el sentimiento de ser el macho protector de lo que lo rodea. Bueno, hay 8 masculinidades más, entonces, en esta variación, pero tal vez hablar de estos puntos nos da una referencia. Sí, una de las cosas que me llamó la atención, tuve el privilegio de leer tu primer libro, ahora tu primer libro también de cuentos, y una de las cosas que me maravilla como lectora es como, voy a hacer una frase muy común, ¿cierto? Un lugar común en la literatura. En cuanto a la forma de escritura, hay un salto cuántico entre el doctor, ¿cierto?, que se inicia en la literatura con este primer libro, y el escritor que se instala como un narrador contemporáneo, eh, firme, con convicciones de cómo quiere que sea su literatura. O sea, uno cuando lee tus cuentos puede entender qué es lo que tú como autor quieres dejar a los lectores. Eh, una de las características de este paso grande es el trabajo que haces con los diálogos. En tus primeros cuentos, el diálogo era muy mínimo en la mayoría de los relatos. En cambio, en este segundo libro, donde encontramos 9 relatos, los diálogos pasan a ser el foco central de la historia, en cómo estos personajes, como tú bien dices, están bien trabajados en estos arquetipos masculinos, se desarrollan. O sea, no podríamos entenderlos sin el contexto que le das a cada uno. Eh, Quiero que te explayes en eso, si tengo razón, si no, si lo habías dimensionado, si lo trabajaste ahí bien esa estructura. He intentado, en el fondo, en este libro, qué bueno que lo encuentres bien esto, he intentado que la historia avance de manera mixta, que avance por escenas y avance por el narrador. En la escena, la característica de la escena es el diálogo. Y las veces en que el diálogo no sería demasiado experimental hacerlo todo con diálogo, las veces que necesitamos usamos más al narrador. Y claro, esta combinación ha hecho una obra que yo creo que está más madura. Además que casi todos los cuentos de esta publicación tienen historias paralelas, ¿cierto? Se narran en 2 planos y los 2 planos se van cruzando y va emergiendo uno hacia el final que puede ser el que cierra o no. Entonces el vivir entre esos 2 planos permite darle complejidad al personaje. Una cosa es lo que el personaje dice y otra cosa es lo que el personaje piensa. Una cosa es la historia que va apareciendo en la narración y otra cosa es lo que uno está viendo en la escena de arriba. Y este cruce constante creo que lo complejiza y le da profundidad. Mm. Oye, muy bien explicado, y quiero invitar que nos hagas la primera lectura asombrosa de hoy, pero te voy a poner una dificultad. Que Ya. comiences con el fragmento de tu cuento favorito dentro de estos 9 que tienes en El Fugitivo en la Ruta Selknam. Uy, A ver si coincidimos. mi fragmento favorito. Tal vez, tal vez sea este, que pertenece al cuento que se llama Las Vigas de Pellín, que, que es un cuento que conversa con otro cuento del mismo volumen, que se llama Las Arenas de Santorini. Eh, Dice así, es cortito. De su hijo no tiene noticias hace 4 meses, ni quiere saber nada de él. Rodrigo mintió demasiado.
Declaró que tenía una enfermedad mortal para ganar un cargo de elección popular. Triunfó en las urnas, pero el éxito duró poco. Los periodistas descubrieron su engaño y tuvo que huir a un lugar donde nadie conociera su mentira. Se refugió en una isla griega. La vida se le hizo intolerable en Chile, piensa. Lo último que supo de él era que trabajaba en un hotel en Santorini. Alberto repelió la imagen de su hijo acariciando cuerpos masculinos desnudos. Cuando Rodrigo le confesó que era gay al cumplir 15 años, buscando su apoyo, él perdió los estribos. Maricón, ningún hijo mío va a ser maricón, le gritó furioso. Maricón eres tú, que engañas a tu mujer y le pegas a tu hijo, le contestó Rodrigo. Alberto lo golpeó furioso. No era la primera vez, pero nunca había sido tan fuerte, con tanta rabia. Su madre, que llegó atraída por el escándalo, intentó separarlo, pero solo lo logró con la ayuda de Marisol. Eso empujó mi abandono y el divorcio, piensa mientras se bebe el café. Poco importa, los vasos quebrados no tienen arreglo. Tampoco este sacho roto, ya no hay nada que pueda anclar. En su pequeño círculo provinciano, nadie sabe que el joven que acaparó los titulares y noticieros es su hijo. Qué feo se veía pelado y flacuchento, piensa al recordarlo. Tan diferente del adolescente de la foto. Teme el momento en que se revele su parentesco, las puertas que eso le cerrará, el estigma social que caerá sobre él. Se avergüenza de Rodrigo. Él también ha mentido, más de una vez, pero se avergüenza de su hijo, de la funa que sufrió en las redes sociales. Abre la página del Yanquihue que leyó antes de salir a tratar por la mañana. No fue una pesadilla. La noticia sigue allí. La cabra laraca me tiene cagado, piensa, leyendo la acusación de acoso que pende sobre él. ¿Desde cuándo un hombre no se le puede insinuar a una mujer hermosa? ¡Wow! Ay, muchas gracias. Esto es para que nuestros seguidores vayan, ¿cierto?, degustando un abrebocas, como dice una querida amiga mía, para este libro nuevo de Claudia Suárez Cruzat, que es Fugitivo en la Ruta Selma. Claudio, nos contaste en la conversación anterior que eres estructurado para escribir, que eres muy Sí. estructurado. Frente a esta estructura, bueno, uno leyendo ese fragmento, escuchándote ahora y leyendo ese fragmento, tiene que ver mucho con una situación, ¿cierto?, real que pasó, que realmente pasó en nuestro país. ¿Cómo es tu forma, o sea, cómo defines esa estructura y por qué te autodefines estructurado para escribir? Bueno, ser estructurado tiene un poco que ver con la formación de la vida de ser cirujano. Un cirujano no estructurado se le pierden las cosas, se le olvida lo que está haciendo, entra a operar una penetrante abdominal que tiene 25 hoyos en el intestino y sutura 24. O sea, o eres muy estructurado como cirujano o lo haces mal. Entonces, lo que intento yo es que cada vez que algo me llama la atención, como la escena como el punto que gatilla esto, que en el fondo es una aparición en televisión y una declaración, eso es todo, que ni siquiera están citados. Entonces, esta imagen que me queda a mí, la guardo en un cajoncito, tengo el cerebro lleno de cajoncitos donde voy guardando esta escena, y en los días que me pongo a fabricar algo nuevo, porque hay muchos días, más días en realidad, que uno se dedica a la edición que a crear cosas nuevas. Los días que me pongo a crear cosas nuevas, me siento, pienso y busco en mis cajoncitos cuál es el que quiero usar como escena de partida. Y alrededor de esta imagen, de esta escena, de este diálogo, de la historia que alguien me contó, de un sueño que tuve, de una experiencia, a partir de eso construyo una historia hacia adelante y hacia atrás, simultáneamente. Y después hacia arriba y hacia abajo, para darle las capas de profundidad, para cruzarlo con otras cosas. Y entonces, de ahí, esto se convierte en un relato. Y la escena que dio origen a esto, a veces es súper importante, a veces se ve, y a veces no existe, no está. Queda como en la parte oculta del iceberg, el gatillante, pero fue el gatillante de la historia. Entonces, cuando fabrico una historia como esta, que es una historia dura, es una historia de desencuentro, una historia de un macho patriarcal enfrentado
a un hijo homosexual que reacciona mal, que abandona, que golpea, y que lo vemos hacia el final, que además tiene una acusación de acoso, o sea, él no ha madurado ni ha mejorado nada en su evolución. Tiene 55 años y va en la cascada de empeorar. Lo vemos enfrentado a estas otras situaciones y vemos cómo lo hace, qué es lo que hace mal, dónde lo hace mal. Lo convertimos en un personaje que nos gusta o que no nos gusta, cada uno decide cómo lo quiere tomar. Uno puede condolerse con su destino o decir, esto es lo que se merece. Sí. Pero la escena esta, cuando hago el hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y abajo, me permite ahí, cuando veo todo, decidir qué estructura quiero ponerle. Si quiero hacerlo como un raconto, si quiero hacerlo como planos paralelos, etc. O si quiero ponerle un cuento asociado que nos muestre la visión desde el otro lado de lo que él está diciendo, que no esté dentro de la misma historia. Sí, oye, me llama la atención esto que clarificas, que ahora como lectora me queda mucho más claro, las cosas que no dices en los cuentos y que al lector lo dejan así como, bueno, ¿y esto pasó por qué? Porque quizás él tuvo una infancia, o sea, de dónde este personaje o por qué este personaje actúa como tal? Y pasa eso bueno, esa fue lo que me pregunté yo, en Amanecer de un sábado de primavera, Brutal. porque ahí tenemos un relato fuertísimo, ¿cierto? Una pesadilla de las madres y los padres que ojalá nunca ocurriera, y en el que eh, nos cuentas lo que sucede, pero nos dejas, ¿cierto?, en el aire porque no logramos comprender o entender eh, por, por qué pasa esto o por qué el personaje, eh, el Actúa de esa personaje manera. tan, claro, el personaje tan malvado actúa y con la tesitura de este personaje, eh, de Jaime Rivera, tengo que decirlo, porque además coincide con el nombre de un querido amigo. eh, Ah, perdón. de Dile mi hecho, disculpa a tu amigo. sí, de No es hecho, de sobre hecho él. le mandé, de hecho le mandé la foto de donde está su nombre y la foto de la portada y la foto del título. Eh, la tesitura de este personaje es terrible, es terrible porque además es una frialdad, es como que si no sintiese nada, para él el valor de la vida no tiene ningún sentido, entonces dan ganas como que de que pase algo, porque además ni siquiera tenemos la certeza de que tuvo un castigo, pagó por lo que hizo. Eh, para mí es uno de los relatos mejor trabajados y que deja en tensión, por lo menos me dejó a mí en tensión por mucho tiempo después de terminar el relato. No sé si nos puedes leer algo de este Amanecer de un sábado. Además que, déjame decirte que el, el título eh, también nos deja muy marcando ocupados. Muy bien. Ese, sí, es un cuento que me gusta mucho y que intenta mostrarnos a un macho frágil. Él, cuando está enfrentado al otro macho que aparece ahí, es el que está siempre en desventaja. El otro macho se aprovecha de él, lo obliga a cosas. Y claro, y él se descarga en los lugares en que puede. El monstruo aparece con quienes puede, con los débiles. Voy a leer. Benjamín se encaminó a los camarines después de la clase de natación. Ido rezagado. Sus compañeros del tercero B se habían ido mientras él practicaba la posición de entrada al agua junto al profesor Carvajal. Caminó frente a las graderías del gimnasio, en las que cabeceaba Jaime Rivera, el profesor de artes visuales. Estaba de turno para asegurar que los niños fueran directos a los camarines al final de la clase de natación. El colegio no quería accidentes a la salida de la nueva piscina temperada.
Hasta mañana, profesor Rivera, dijo Benjamín. Jaime levantó la cabeza. Estaba instalado en la segunda fila de graderías. Bostezó y le hizo al pequeño una seña de despedida. Solo entonces lo vio detenidamente. Tenía piel de gallina. Está entumido, pensó. Anda a ducharte de una vez. Benjamín entró a los camarines. Jaime oyó correr el agua y los canturreos del niño. Cuando el ruido de la ducha se detuvo, entró a hablar con él. El profesor se topó de frente con el niño, que arrastraba la toalla y temblaba. ¿Tienes frío? Un poco. Abrígate en esa montaña nevada, le dijo señalando el montón de toallas blancas que dejaron los otros alumnos sobre una de las banquetas del camarín. Benjamín sonrió y corrió a la montaña de toallas sumergiéndose en ella. Jaime le hizo fricciones y el niño dejó de temblar. Su suave piel enrojeció con el roce. Ya no tengo frío. Tengo que irme. ¿Te vienen a buscar? No, señor. Mis papás trabajan mucho. Me voy caminando. Vivo cerca. El pequeño intentó salir del montón de toallas. Jaime lo retuvo tomándolo de los pies, en una maniobra suave pero decidida. El niño rió ante el juego. El profesor ahogó la risa de Benjamín poniéndole una de las toallas con la insignia del colegio bordada sobre la boca y la nariz. Abrió los ojos. Estaba de espaldas en la cama. Miró el cielo del dormitorio y en la oscuridad no lo reconoció. Un blackout cubría la ventana. En la penumbra adivinó el aguafuerte de Antunes colgado en la pared. Era su dormitorio. Le encantaba ese cuadro. Una pareja dormía en una cama a rayas. Prefería esa versión en blanco y negro a la de colores rojos y azules. Se la enseñaba a sus alumnos en las clases de artes visuales. La placidez de la vida en pareja, les decía. Una obra del taller 99. Jaime sintió dolor detrás de los ojos, el típico malestar que le producía la resaca. Recordó que la noche anterior habían vuelto tarde y bebidos con Sara. Visualizó fragmentos de recuerdos en su mente. Todo era confuso. Una angustia creciente lo invadió cuando el recuerdo del sueño apareció en su memoria. Benjamín, la toalla, la insignia del colegio, el olor húmedo del camarín. No recordaba bien. Qué modorra. Ay, se me eriza la piel con ese relato. Claro, y como tú lo tienes armadito en tu cabeza, tú dices, no, sí, le pasa por esto, pero uno no tiene No. esa información, te la reservaste para ti. Amanecer de un sábado de primavera, ¿cierto? Hace parte de estos 9 relatos de este nuevo libro de cuentos del narrador chileno Claudio Suárez Cruzat, con quien estamos conversando, estamos asombrándonos con su lectura en voz alta de estos fragmentos. Dicen en la solapa del libro de que podemos encontrar diversos géneros, ¿cierto? En estos cuentos. Tenemos el policial, el costumbrista, la crónica roja. Contabas también a una colega que hacen parte de estos 9 cuentos, los cuentos que presentaste para tu tesis de magíster. Sí. ¿Cuáles son esos 4 cuentos? ¿Y cuál fue la pulsión de reunirlos en esta idea de las masculinidades a la cual te referiste cuando comenzamos esta conversación? Claro. El magíster necesitaba una argumentación teórica para definir por qué motivo elegía hacer una tesis sobre tal tema. Entonces, una cosa era que en realidad a mí me interesaba entregar en género cuentos, eso, porque cuentos podía entregar cosas que estaban terminadas, mientras que lo otro era escribir la mitad de una novela y entregar como media novela me parecía a mí poco, como poco de tesis eso. Entonces me gustó la idea de entregar cuentos porque eran unidades cerradas y fui eligiendo, tenía un par de cuentos de estos escritos y después escribí los otros. Fui eligiendo cuentos que retrataran tipos de masculinidad, tipos de masculinidad que era lo que me parecía un tema que no se conversaba mucho. En el magíster había gente de todas las edades, yo por supuesto era de los mayores,
Había gente desde 25 hasta los 65, este era como el rango. Y era un grupo en que éramos, yo creo que éramos como paritarios y respecto a género, y entonces era muy enriquecedor porque las opiniones de todos eran, eran muy entusiastas y a veces muy opuestas, pero en general, salvo un par de veces que nos salimos de madre en la discusión, en general era muy respetuoso. Pero a veces los enfrentamientos eran un poco más apasionados. Pero, pero eso me llevó a pensar que un tema mal tocado o no tocado, después de todo lo que realizamos en el magíster, era el tema de la masculinidad del hombre moderno, de entender que hoy ser masculino no se parece en nada a lo que se consideraba ser masculino hace 50 años. Que hoy día uno puede ser masculino homosexual, masculino bisexual, masculino heterosexual. O sea que que masculino es mucho más. Entonces la masculinidad es un constructo que más que puramente físico es también social. Entonces, claro, tiene una herencia genética, tiene una herencia epigenética, que es esto que rodea a, que rodea a tu genética y a tu familia, y tiene una determinación social por los eventos que vas viviendo y por las decisiones que vas tomando. Por lo tanto, la masculinidad es un proceso continuo desde antes del nacimiento, porque tu epigenética está marcada desde antes del nacimiento, hasta que te mueres, porque siempre estás cambiando, siempre estás tomando decisiones. Y eso me pareció tremendamente interesante como para comentarlo. En el magíster, los 4 cuentos que entregué fueron este de Amanecer de un sábado de primavera, eh, el, eh, el pedazo de papel, que es de anestesia, de droga y trabaja en 3 planos de realidad distintos, que es, digamos, técnicamente muy elaborado. La última cabalgata, que es narrado por un protagonista que tiene poco claro en qué lado de la puerta del closet está y que se ve relacionado con un grupo de machos brutales en un paseo. Y el cuarto, Las vigas de Pellín. Las vigas de Pellín. Esos son los 4 cuentos que están en esa tesis y que muestran estas masculinidades brutales. Mm. Cuando al escucharte, al decir de que decidiste presentar a través de cuentos esta tesis, ¿cierto? Y dijiste, me parecía la otra modalidad de la novela, presentarla como hasta la mitad, me imaginé la misma metáfora que ocupaste al principio como doctor, era como que si hubieses operar a alguien y no le pusiste los puntos, no lo cerraste, lo En dejaste media abierto, operación, en claro. media operación, en media operación. Tuve esa imagen metafórica. Eh, Nos presentas en tus primeras publicaciones cuentos, Uh-huh. ¿cierto? Cuentos. Eh, Indagando las entrevistas sobre Fugitivo en la Ruta Selma, has ido adelantando que estás trabajando en una novela, que va a ser tu primera novela. Uh-huh. Eh, a partir de esta forma tan estructurada, porque no solo nos regalas historias bien escritas, ¿cierto? Con diálogos que nos permiten conocer en estas 2 dimensiones o incluso 3 dimensiones a los personajes que nos estás mostrando. También incluyes, que es una cosa que a mí siempre me gusta de los cuentos, de los relatos cortos, de los cuentos, incluyes tus referencias literarias, tus referencias musicales, podemos ir aprendiendo, ¿cierto? Hay cuentos que tienen sus frases de inicio. Eh, ¿Cómo incluyes estas técnicas o estos recursos que utilizas en tus cuentos
¿Cómo los estás utilizando para la estructura de la novela o lo dejas totalmente fuera? Eh, tenemos, no sé, pues tenemos a Murakami, a Najín Nin, a Borges, a Cortázar, que como lectores nos dicen, oye, tengo que volver a Cortázar, o tengo que conocer a esta dama, que para mí es totalmente nueva. Mientras me responden, la busco. Ya. A la chica que tengo que conocer, que es totalmente nueva para mí, la Karen Blixen. Ah, ya. Sí. Aquí la tengo anotado, así como Ahí está. está anotado, tengo que aprender. Gran personaje Karen Blixen, yo creo que podemos hablar una tarde entera de ella, así que la vamos a dejar para, Para una para próxima más adelante. conversación. Perfecto. Eh, él, bueno, en general, soy un lector fanático, como decir, en esta cosa de la estructura del día a día, escribo en las mañanas y en las tardes trato de leer. Mientras más lee un escritor, mejor escribe, creo yo. Porque va descubriendo, incorporando, aprendiendo, en una lectura crítica, aprendiendo recursos nuevos, diciendo, uy, qué bien lo hace esto, cómo logra hacer este giro de aquí para allá, no sé. Y hoy día estoy fanático leyendo mujeres y entonces cuando la Andrea Jeftanovich me da una guía de hasta dónde puedo llegar diciendo, cuando la escena va a ser muy brutal o cuando voy a meter sexo, hasta dónde puedo decir. O cuando voy a hablar de terror, pensar en los límites que pone la Mariana Enrique y cómo el terror viene en las cosas cotidianas. El terror no viene de Godzilla. Godzilla no es terrorífico de imaginación. El terror viene de una cosa concreta. Ella pone una caja de párpados. Entonces uno piensa, ¿una caja de párpados? Dice uno. ¿De dónde salieron esos párpados? ¿Cómo está la gente que le sacaron los párpados? O sea, la construcción terrorífica que uno... Y me, la Samantha Schweblin construye de una manera en que nunca nunca dice que viene un episodio de abuso infantil, pero tú lo ves ahí, está ahí encima, 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 encima. O Ampuero, una ecuatoriana, que en su primer libro tiene un cuento que de lo mejor que yo he leído que se llama Subasta, que es de una brutalidad bárbara, y sin embargo es como impecable. Es brutal, pero impecable. Entonces, como que al ir leyendo voy intentando conquistar los bordes o las maneras de decirlo. Entonces, cuando escribo con frecuencia, se me cruza algo, yo digo, alguna frasecita y digo, oye, esto podría haberlo dicho Cortázar. Entonces, incluyo una cita a Cortázar que lo muestre adentro y que haga pensar a algunos lectores, a los lectores más entusiastas o más elaborados, como tú, tengo que leer de nuevo, tengo que volver a leer a Cortázar, porque de verdad tengo que, esto como reenganchar con nuestros clásicos, que son los clásicos del siglo latinoamericano del siglo XX. Yo creo que tengo mucha ancla en clásicos latinoamericanos del siglo XX, si bien tengo más lejanos, por supuesto tengo a los cuentistas rusos, en esto tengo a Murakami, tengo a Kawabata, tengo siempre anclada en la memoria a una escritora india que se llama Arundhati Roy, que se lee poco, pero que tiene unas cosas, unos retratos de humanidad fantásticos. Entonces, cuando se me cruzan, trato de incluirlo porque creo que la metaliteratura mejora la literatura. Y lo mismo pasa con la música. Creo que si uno le pone una música a algo, le da un telón de fondo y completa el ambiente, ¿cierto? Esta descripción ambiental, como me gusta cambiar de ambiente además. Entonces, termino de cerrarla con una pieza musical. ¿Qué es lo que elegiría yo? ¿Qué es lo que elegiría ella? Hasta los espías, cada uno elige una cosa, ¿cierto? Y ella elige algo como que uno dice, ah, claro, ella tendría que elegir esto, y él,
que es un poco más quedado, más tradicional, se queda aquí y entonces elige una cosa que me gusta a mí. En realidad yo escucho las variaciones de Goldberg de Bach con frecuencia. Es la única música que puedo escuchar si escribo, porque escribir con música es muy difícil, se le cruza la intensidad de la música, mientras que las variaciones de Goldberg me dan como un plano sobre el que me puedo sentar a escribir. Eh, es entretenido escucharte porque no solo la pasión por la literatura, la música, ¿cierto? Estar volcado 100% de tu tiempo a esto que es la literatura, escribir. Es muy interesante porque además lo que yo te decía la primera vez, esa coherencia entre lo que escribes, en la forma en que lo escribes y en la forma en que tú eres como, bueno, primero como ser humano, ¿cierto? Luego como autor, como narrador. Frente a estas formas de mirada, Claudio, que también lo indican ahí en la solapa de tu libro, esta forma de observar el mundo que te rodea, esta forma de llegar. Has participado en varios talleres, hiciste el magíster en escritura creativa. Para las personas que recién, ¿cierto?, tienen esa pulsión de escribir, no saben cómo empezar, por dónde, qué leer, ¿cierto? Eh, Referido solamente a los talleres literarios, ¿ya? Yeah. A tu experiencia como participante de taller literario. ¿Cuáles serían, según tu experiencia, los beneficios de participar en estos talleres literarios y también algunas de las desventajas que tú ves en la misma experiencia? Porque no todo es beneficioso, digo yo, no sé. Me parece súper buena pregunta, súper buena. Diría primero que Latinoamérica tiene este sello de formar escritores en talleres. Hay famosísimos escritores modernos, algunas de las que te nombré, que solo se formaron en talleres literarios, que no estudiaron literatura, que no hicieron un magíster, sino que solo se formaron en talleres literarios, pero los talleres literarios son tan buenos que te dan las herramientas. ¿Qué herramientas da un buen taller literario? Primero, el compartir lo que tú escribes con otros y recibir las críticas constructivas habitualmente que te permiten mejorar. Recibir los comentarios del tallerista que maneja al grupo. Por lo tanto, ese tallerista es muy importante, tiene que ser una persona que sea especialmente empática, pero con capacidad crítica. Tiene que tener esos dos lados. Y algunos son más o menos. Yo tuve mucha suerte. Yo trabajo todavía con Nicolás Cruz, ya no adentro de un taller global, pero me parece que Nicolás es un gran tallerista. Tiene mucha preocupación porque tú te desarrolles y les va dando armas. Uno lee y todos opinan de lo que tú lees. Y esto con esta moderación del tallerista. Pero además, escucha a mucha gente y aprende lo que están haciendo otros y opina de lo que están haciendo otros. El taller te permite entonces exponer lo que tú haces y exponerte a la escritura de muchas personas más. Te obliga a escribir cada semana y en general, como todos tenemos problemas para tener la idea de sobre qué escribir, te dan un gatillante. De ahí viene como esto de guardar mis cajitas después, porque antes me daban el gatillante y ahora tengo los gatillantes guardados. Y entonces, varios de tus compañeros escriben mejor que uno. Siempre, siempre. Esta es la experiencia de mi vida. Yo encuentro que mucha gente hace las cosas mejor de lo que está haciéndolo uno, pero algunos se quedan en el camino, otros persisten, los más machacas logran llegar a que el libro se publique y así. Tiene estos matices sorprendentes de que de repente gente brillante, uno dice, ¿por qué no publica? Y que logra mandar esto de repente, cuando se hace el ánimo, logra mandar a cuentos a concursos y ganar concursos. Los talleres también estimulan el participar en concursos. Entonces, creo que todo eso es el lado favorable. ¿Dónde está lo desfavorable? En algunos talleres en que el profesor tallerista
está sentado sobre su ego. Y los demás que vienen a exponer son toda una manga de tontos. Uno. No son muchos, pero no lo voy a nombrar, pero de algunas personas muy conocidas, muy buenos escritores, pero que como talleristas no lo hacen bien. Eh, y el otro, el grupo que tiene limitaciones morales dentro del grupo. Alguien que cree que no se puede hablar de feminismo, que no se puede hablar de machismo, que no se puede hablar... O sea, yo creo que en literatura se puede hablar de todo y uno puede estar a favor o en contra de la obra escrita, no del tema escrito, porque un tema bien manejado puede enseñar justamente lo contrario. Cuando yo muestro al monstruo femicida, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es que la sociedad entera reaccione contra él. Ni siquiera muestro la causa de por qué el personaje es así. No muestro por qué es así, intencionalmente, porque solo quiero generar el odio, pero no lo genero yo, lo genera el lector. Yo solo le doy la herramienta para que lo pueda tener. Entonces creo que puede ser tremendamente enriquecedor. Entonces, si en tu taller, primero, a todos los que quieran escribir le aconsejaría meterse a talleres. Si en tu taller el profesor no deja leer, no deja que todos lean frecuentemente, porque eso es lo que hay que hacer, estar leyendo frecuentemente. O dos, te censuran de un punto de vista moral, te cambias de taller. Pero creo que son un tremendo aporte. Tan latinoamericano, sin embargo, la Samantha Schweblin ahora tiene un taller en Berlín. En Berlín. O sea, se está exportando esta idea tan latinoamericana, tan, yo diría, más al principio, incluso más argentina. Esta como que viene desde el boom, esta explosión, bueno, ha tenido talleristas como Piglia, o sea, no sé, uno puede tener unos talleres de ese tamaño. Claro. Así que si alguien quiere empezar, yo le diría parte, y parte en un taller, esa es la manera. Ya. Oye, y la pregunta que cae de cajón y que si no te la hago aquí mis seguidores me dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo no le preguntó? ¿Has pensado tú en ser tallerista, en armar un taller? No estoy listo. No estoy listo. Pero Creo que excelente respuesta, ex doctor, queridísimo autor. Buena respuesta porque para cuando estés preparado, ¿cierto? Ahí hay que sí, avisar y difundir. muchas gracias. Me gustaría, pero no estoy listo. No, requiere capacidades que todavía no he adquirido. Y yo creo que esas se demoran. Y hay gente que tiene... Bueno, yo era profesor titular universitario. Se supone que capacidades docentes tengo. Pero la literatura tiene muchas más complejidades. Y si me preguntan a mí, ¿dónde me matricularía yo? O me matricularía en el taller de Nicolás Cruz. Mm. @ Nicolás Cruz Valdivieso y pedirle dónde. Dos, en el taller de la Montserrat Martorell. No sé, creo que son talleres que son especialmente estimulantes. No voy a nombrar, si no nombro a nadie más es porque se me quedan, no porque sean malos, ¿eh? No, que no parezca otra cosa. No. Oye, es súper interesante conversar sobre los talleres porque hay mucha frustración de gente que tiene muchas ganas, no quizás de publicar ni de ser escritor famoso, ¿cierto? Porque también existe ese tipo de gente que quiere Sí. con la primera publicación ganarse, no sé, ser un bestseller, ganarse un Pulitzer, ¿cierto? Y está bien, porque cada uno sueña lo que quiere soñar, Sí. en eso está la libertad individual, ¿verdad? Pero también es bueno discutir y aprender, o sea, de las diferentes formas de hacer talleres y encuentro lo que tú nos has contestado como desventajas, también hay que de una forma visibilizarlo porque eh, a la frustración a la que yo apunto es gente que ha ingresado a talleres de escritores connotados chilenos y que luego no quieren ni siquiera leer, volver a leer nada porque una mala disposición o una mala respuesta, eh, o quizás no la mejor forma de dar una respuesta para alguien que está recién empezando y que supuestamente hay mucha gente que tiene la pulsión de escribir y no maneja ni los recursos literarios, o sea, no tienen por qué manejarlo.
No somos todos, así partimos Hay todos. escritores que son muy instintivos, ¿cierto? Que de tanto leer, escriben maravillosamente, como hay quienes estudian, ¿cierto? Estudian, ven, son inquisitivos y van adquiriendo las herramientas a medida de que aprenden. Así que eh, la moraleja está en buscar el taller en que uno se sienta cómodo, ¿cierto? No dejar esta pasión, no darse por vencido y descubrir donde uno se sienta cómodo también, ¿cierto? Sí, Cómodo es, en cuanto a no y en la censura de los temas encuentro que ese tema también es muy relevante, muy, muy relevante al momento de decidir en qué taller uno se va a formar. Así que ahí la invitación siempre a todos quienes siguen nuestras conversaciones aquí en Lecturas Asombrosas. Vienen muchas, bueno, estás en muchas actividades vertiginosas. Si ustedes googlean a Claudio van a ver que está desde el Longino, ¿cierto? En el norte hasta en Valdivia, ¿cierto? Con entrevistas, eh, lo que me parece muy bien, ¿cierto? Descentralizar también la información, que los libros lleguen a todas partes de Chile. Se viene la FIL de Guadalajara, ¿cierto? Entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre, el sábado 25 al domingo 3. Eh, eh, Ahí vas a tener varias actividades. Cuéntanos las fechas, dónde vas a estar, todo lo que se viene para ti en esta gira de México. muy bien. Bueno, tengo la suerte de que en la FIL voy a poder lanzar este libro, El 27 vamos a presentar en el stand de Chile, de ProChile, que es un stand muy bueno dentro de la FIL, para diferenciarlo de todo esto que se habló, de los stands pésimos que llevaron a Europa y todo. Bueno, el stand de Chile en Guadalajara siempre es mundial. Se hace cargo ProChile y funciona pero perfectamente. Tenemos una charla ese día, una conversación con otro escritor chileno, con Julio Enrique Munita, que acaba de presentar una novela muy, muy maravillosa, compleja. Estoy leyéndola, estoy leyendo. Qué bueno. Es, es maravillosa. Es como raro, pues, entonces en la entrevista mía voy a hablar de él, pero solo una cosa, es muy difícil escribir en segunda persona. Mm. Es probablemente lo que todos los escritores hacemos, le hacemos el quite El a un quite. narrador en segunda persona. Y él escribe en tercera, en segunda y en primera, capítulos separados y con razones precisas. Eso es técnicamente una construcción de verdad maravillosa. Me parece que es muy encomiable, muy, muy sólido, muy, o sea, como para no perdérsela. ¿Ya? Oye, Entonces, qué lindo que tú hagas la introducción de Julio Enrique Munita porque va a estar con nosotros en diciembre, por eso estoy leyendo la novela. qué bueno, qué bueno. Así que adelantamos para que también estén atentos a esa conversación. Él tiene un taller muy bueno. Él abandonó todo y tiene un taller, es ingeniero, y dejó todo y tiene un taller literario al que va mucho, así que probablemente sea una cosa estupenda. El del 26 de diciembre a las 5 de la tarde, como les decía, en el pabellón de Chile, 27 o 26. 27, no, dije 27, pero era 26. Ah, ya, Disculpa, ya, 26. 26 a las 17, eso. Se llama Abandonar todo para escribir. Qué buen Entonces, tema. sí, Julio Enrique y yo. Después, el martes 28, tenemos una presentación de los libros de Simplemente en un auditorio principal de la FIL, en que se va a presentar libros de Yuri Soria Galvarro, Diego Muñoz Valenzuela, Julio Enríquez y yo, los libros que publicamos este año, que tenemos como un lanzamiento ahí en un auditorio grande. Eh, y después de eso, el primero tengo que volar a Ciudad de México, donde hago el lanzamiento de, de la edición mexicana de En el óvalo de luz. Y
y que va a ser una de las librerías del Fondo de Cultura Económico, que es un monstruo en Sí, México. O sea, hermoso no, debe ser eso. Hermoso, 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 sí. hermoso, hermoso. Sí, sí. Vamos a invitar entonces que te sigan en tu Instagram para que no se pierdan todas estas actividades. Por supuesto, quienes no podremos ir a acompañarte ahí a la FIL ni a Ciudad de México, podamos acompañarte a través de tus redes sociales. En Instagram eres Claudio Suárez Cruzat, ¿verdad? Sí, Claudio Suárez Cruzat, súper difícil. En Súper bien. Facebook también soy Claudio Suárez Cruzat. Y las actividades que les nombré, vamos a intentar transmitirlas desde allá. Les voy a dar el link, probablemente lo hagamos a través del link de la librería del GAM, que nos recibe con frecuencia, entonces se va a poder ver lo que estamos haciendo en Guadalajara y en el DF a través de la librería del GAM. Oye, maravillosas experiencias. También las ferias internacionales dan la posibilidad de que los autores nacionales se codeen, ¿cierto? Estén ahí, sepan lo que está sucediendo, actualizarse, qué es lo que están escribiendo sus colegas en otras partes de nuestra Latinoamérica. Y bueno, y la FIL, que es la más grande, la que marca la pauta, ¿cierto? Para el resto de las ferias que se hacen en las grandes capitales, ¿cierto?, de los países latinoamericanos. Así que toda la mayor suerte a disfrutar el proceso, a instalarse ya como narrador chileno. Es tu segunda participación, estuviste el año pasado. Felicitaciones por lo que está pasando en el Óvalo de Luz, ahí en México, y que eso sea la puerta para que también en otros países hispanoamericanos, ¿cierto? Y por qué no también europeos puedan eh, recibir tu narrativa. Por ahora, nuestro autor cuentista, cuando ahí vamos a estar esperando su novela de Claudio. Tus palabras al cierre, estimado autor chileno, en Bueno, esta segunda conversación tan distendida que hemos tenido aquí en Lecturas Asombrosas. ha sido muy agradable. Bueno, contarles que la novela que estoy escribiendo es una novela que trata del edadismo, que es la discriminación que sufren los viejos solo por la edad. Si tú mandas un currículum para cualquier cargo y tienes más de 55 años, lo pasan a otro lado, viene en una carpeta que se parece a un archivo redondo como basurero. Eh, y esto no es solo laboral, sino que es familiar. Uno ve que las personas ya mayores, no los de 55, pero la gente más grande, los hijos quieren decidir si el papá puede manejar, los hijos quieren decidir qué es lo que tiene que comer, quién lo tiene que cuidar, o sea, como esta... Entonces quiero hablar un poco de eso, de la discriminación que sufren los mayores solo por el hecho de ser mayores, aunque tengan todas sus capacidades, aunque sean Nicanor Parra, igual la gente lo miraba y decía, oh, el viejito ese, no, pero conócelo un poco más, entérate quién es un premio Cervantes, o sea, es un monstruo y la gente dice, sí, el viejito que vive ahí en esa esquina allá. No, entonces bueno, eso ahora, no quiere decir que sea solo defender a los viejos, no, voy a mostrar las reacciones patológicas terribles que tenemos los viejos a veces, que es cómo se nos sale la generación bisagra por el lado y la embarramos una y otra vez, etcétera. Y Oye, esa espero tenerla lanzada en el próximo octubre. Quiero lograr, por lo menos durante un periodo, copiar a la Isabel Allende, sacar un libro anual, lo que es un trabajo tremendo, y no tengo yo las capacidades literarias que tiene ella, así que para mí tal vez más trabajo, más empeño, pero lo podemos lograr. Y les recomendaría a todos leer este libro, este Fugitivo en la Ruta Selknam. Yo creo que es un paso adelante en mi carrera literaria, una mejoría técnica, y creo que el tema es un tema que tenemos que conversar todos. Que las sociedades que conversan de estos temas son las sociedades que maduran y y las que logran avanzan, redefinir los puntos donde tenemos que instalarnos. claro, Exactamente. Tenemos que conversar de todo. y las sociedades que avanzan, ¿cierto? Las que conversan. Sí, sí. Claudio, ha sido un privilegio para mí conversar. Fugitivo en la ruta Selknam. Me guardaré mi comentario off the record, ¿ah? Porque tiene que ver también con mi vida personal. Así que recuérdamelo cuando terminemos de grabar el Ya, programa.
Agradecer como siempre la gestión periodística de Mariana Ales, siempre atenta, por enviarme tu libro, por tener la posibilidad de leerte nuevamente, de descubrir, ¿cierto? Es bonito cuando los lectores vamos acompañando a los escritores, la posibilidad que nos da este siglo XXI con las redes sociales de ir siguiendo las actividades, ¿cierto? Y a quienes nos gusta esta pasión por leer, la posibilidad de ir creciendo como lector, como lectora, también con el escritor, pues, con el narrador, que propone, ¿cierto? Que propone ciertas visiones, ciertas estructuras narrativas, que nos asombra, que nos hace reflexionar, que nos produce miedo, ¿cierto? En este neoterror, ¿cierto? También escrito primero por Silvina Ocampo, ¿cierto? Por Mariana Enríquez, y que uno reconoce también en tus narraciones. Esta noble posición de lector-escritor que hace que tus relatos también sean una forma de honrar, ¿cierto?, a los escritores y escritoras que tú admiras, y que para los lectores se convierten en una especie de escuela de, no he leído a Blixen, tengo que regresar a Cortázar, tengo que profundizar en Mariana Enríquez, ¿cierto? Así que muchas gracias por tantos regalos que nos haces a los lectores a través de tus historias, que además son muy contemporáneas, muy reconocibles, y nos pegan ahí, nos hacen detenernos un poco y decir en qué sociedad estamos convertidos, y en qué cosas, como tú bien dices, qué cosas hay que conversarlas para avanzar. Así que muchas gracias por esta nueva conversación y mucho éxito con todo lo que pase en la FIL de Guadalajara en esta versión 2023. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Claudio. Gracias. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.